Hola chicos y chicas de nuevo. Bueno, en el último vídeo habíamos visto una parte de los puntos que es necesario tratar a la hora de llevar a cabo la exposición de la unidad didáctica, la larga, como comúnmente muchos decimos, esa que va incluida dentro del listado de unidades didácticas que todos llevamos en nuestra programación. Vamos a partir de la diapositiva en la que lo dejamos y era la que hacía referencia a la metodología. Como os decía, no volver a contar todos los autores que conocemos, corrientes metodológicas, estrategias, sino aquellos puntos que son fundamentales de la metodología que yo incluí en mi programación para llevar a cabo mi unidad didáctica. Y nos vamos a un apartado muy importante, que es el de atención a la diversidad. Aquí sí que tengo que hacer referencia otra vez a la importancia que tiene el atender a la diversidad de mi aula. Pero cuando hablamos de diversidad, acordaros, no siempre estamos haciendo referencia al alumnado NEAE, sino que primero hago referencia a todo mi alumnado, ya que todo mi alumnado es diferente, es distinto, tiene diferentes ritmos de aprendizaje. Tengo que hacer referencia, por tanto, a las actividades de refuerzo, ampliación, diferentes agrupamientos, diferentes momentos para tratar diferentes casuísticas que puedan ir surgiendo en el aula a nivel general. Y luego, además, tengo que responder a las necesidades que mi alumnado NEAE o ACNEAE y dentro de él el alumnado NEE que podamos tener va a necesitar. Él tiene unas necesidades y unas características que nosotros tenemos que suplir, que tenemos que cumplir y que tenemos que ayudar a tratar. Esta parte también os puede servir de comodín en las unidades didácticas, ya que siempre vais a tener el mismo alumnado. Eso sí, no voy a trabajar de la misma manera si voy a tener una salida con una tipología de alumnado que si lo que voy a llevar a cabo es un taller, que si lo que voy a llevar a cabo es ir a una charla. Y no voy a trabajar de la misma manera si en mi unidad didáctica estoy haciendo referencia a que la voy a trabajar toda, por el motivo que sea, en grupos pequeños, así lo que voy a hacer es un grupo grande y vamos a trabajar todos de manera común. Esos son los aspectos que vais a tener que modificar en la atención a la diversidad. Pero el alumnado, la base, es la misma, ya que es el alumnado que habéis marcado en vuestra programación. ¿Vale? Es un apartado muy importante. Una cosa, las actividades de refuerzo y de ampliación las podéis marcar aquí o cuando lleguéis al apartado de actividades, que es el siguiente que vamos a tratar. Va a ser el punto más largo de la exposición, porque es donde más nos tenemos que extender. ¿Cómo lo podemos hacer? Basándonos en diferentes tipos de actividades, es decir, mencionar las actividades de introducción, motivación, desarrollo. Si antes no hablaste, por ejemplo, en la parte de metodología, de los proyectos, de talleres, de si vas a llevar a cabo rincones, lo puedes hacer aquí. Otra parte en determinadas especialidades es que partáis del horario de vuestra clase. Si yo soy docente de educación física, esto no lo puedo hacer. Pero si yo, por ejemplo, soy docente de infantil o soy el tutor de primaria y les resulta que les doy matemáticas, lengua, naturales y sociales, puedo trabajar las actividades de manera mucho más integrada, teniendo en cuenta el horario de mi clase, porque la mayor parte del tiempo van a estar conmigo. Es muy importante este apartado, pero uno de los aspectos más importantes es que las actividades que planteéis sean realistas, que siempre estén acorde a la tipología de centro que habéis marcado. Si yo estoy en un centro con una deprivación social muy marcada, lo que no puedo pretender es que en todas las unidades didácticas llevemos a cabo una salida. O si estoy diciendo que estoy en una zona rural en la que la conexión a Internet no es la mejor que se podría tener, no puede ser que en mi unidad didáctica la base exclusivamente en el uso de las TIC. Esos son aspectos que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de plantear las actividades,
que sean novedosas, que se ajusten a los contenidos que de verdad queréis tratar, porque muchas veces nos encontramos con unidades didácticas, con actividades muy chulas, pero que no tienen que ver con lo que vosotros planteasteis en los objetivos y contenidos. Eso es fundamental. Si yo he marcado un contenido en el que voy a hacer referencia a los animales mamíferos, alguna de mis actividades tiene que hacer referencia a los animales mamíferos, ya sea a su hábitat, a su modo de reproducción, a su alimentación, pero siempre teniendo en cuenta que las actividades tienen que ajustarse a los objetivos, contenidos que habréis planteado en vuestra unidad didáctica. Además, tened en cuenta aquellas actividades comodín que podemos marcar siempre en el plan de convivencia, en el plan de acción tutorial, es decir, a nivel de inteligencia emocional, de resolución de conflictos, de patios colaborativos, de bibliotecas si lo habéis marcado como uno de los ejes centrales de vuestra programación. ¿Por qué? Porque vosotros en realidad solo exponéis una unidad didáctica. El tribunal en sí no sabe si las unidades didácticas, perdón, si las actividades del resto de unidades didácticas con otro nombre son las mismas. Muchas de ellas tenéis que tenerlas como DIN. Daros cuenta que si no, que vais a pensar 200 actividades distintas, a lo mejor para todas las unidades didácticas. La globalidad me refiero. Es decir, eso tenéis que tenerlo en cuenta, que hay un porcentaje amplio de actividades que se van a repetir. Pues les modificaréis los títulos, en unos esquemas las mencionaréis y en otros no, porque claro, en el esquema de unidad didáctica que se incluye en la programación, no nos entran todas las actividades que vamos a llevar a cabo. Entonces, tener esa picardía y aprovecharlo. Evaluación. Marcamos qué es la evaluación según la legislación y fundamental explicar los momentos de evaluación que nos encontramos en la unidad didáctica, qué instrumentos vamos a utilizar y los criterios. ¿Solo puedo poner criterios? No, pues a lo mejor si en tu programación incluiste los criterios, pues hay que hacer referencia a los indicadores que marcan los criterios que incluiste en la programación. Pero eso siempre tenéis que explicarlo, ¿vale? ¿Es hacer una lista de la compra e incluir 200? No, tampoco. Tengo que incluir aquellos que hagan referencia a los objetivos y contenidos que yo les he explicado a los miembros del tribunal. Y fundamental, no se os puede olvidar el evaluar nuestra acción docente. Es muy importante. Y además, si estoy haciendo pues, la última unidad del curso, pues evaluar, marcar que tengo que evaluar los planes, programas y proyectos que he llevado a cabo a lo largo de mi curso. ¿Vale? Esta parte también la podéis tener como DIN. ¿Qué se modificará? Pues a lo mejor algún instrumento de evaluación, los criterios, pero explicar los diferentes momentos de evaluación que tenemos y que es evaluar es lo mismo para todas las unidades didácticas. Bibliografía y conclusión. ¿En una unidad didáctica tengo que poner bibliografía y conclusión? Sí. ¿Tengo que marcar otra vez toda la legislación, todos los autores con los que hemos marcado? Sí y no. Es decir, tengo que marcar la legislación más importante, aquellos libros de texto de autores, páginas web, páginas de Instagram o de Facebook, de diferentes redes sociales que me han servido para realizar esta unidad didáctica, pero tampoco es la bibliografía de la programación. Pero sí tengo que hacer referencia a la bibliografía en una unidad didáctica. Aparte de que es un punto que ellos evalúan, es lo normal. ¿Por qué? Porque tú no utilizas las mismas fuentes para llevar a cabo la unidad 1 a lo mejor, que es de conocimiento del grupo, de establecimiento de relaciones sociales, a lo mejor pues es un grupo que se incorpora o que se ha juntado en relación al curso anterior, que a lo mejor en una unidad didáctica relacionada con la nieve. Entonces hay que marcarla. Fundamental la conclusión. Es lo último que vosotros les vais a contar. Luego llegará el momento de sus preguntas si os quieren hacer alguna, que normalmente siempre hacen preguntas. Pero daros cuenta que la conclusión de la unidad didáctica es con lo que vais a cerrar vuestra
vuestro trabajo como opositores delante del tribunal. Tenéis que marcar la importancia de por qué escogisteis esa unidad didáctica, porque entre las opciones que se os dan escogéis esa, y además el justificar la importancia de nuestra labor y vuestra labor como docentes. Es un punto a tener en cuenta, muy importante. Y luego ya, pues muy educadamente, les damos las gracias a los miembros del tribunal por su atención y les proporcionáis los materiales que hayáis llevado. Unas veces os los pedirán antes, otros os irán mirando una vez que, mientras estáis exponiendo, a lo mejor os dicen que no, que prefieren que 5 minutos más al final, pues se los dejéis para no distraerse y estáis esperando a que os hagan alguna pregunta en relación a lo que vosotros les habéis expuesto, y tened en cuenta que es muy importante las respuestas a lo que os pregunten. Es decir, vale más una respuesta, sin ser una burrada, entendedme, una respuesta que sea errónea a quedarme callado. Ellos buscan la reacción. Daros cuenta que en un colegio, en una clase, en un momento determinado, puede pasar cualquier cosa. Y el tribunal, muchas veces hay preguntas pues porque o algo no entendieron, o algo no les queda suficientemente claro, o quieren que os extendáis en algún punto, pero hay otras veces que las preguntas que os va a hacer el tribunal son de acción-reacción, es decir, cómo reaccionáis ante lo que ellos os pregunten. Es fundamental, eso tenéis que entrenarlo también. Haceros baterías de preguntas, pues a veces chorras, preguntas ridículas, que os pueden parecer en ese momento, pero que os van a facilitar la agilidad de reacción. Es muy importante. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy, ¿vale? Besitos.